Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este espacio de la reunión económica mensual. Mi nombre es María Paula González, analista internacional y de tipo de cambio, y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes la síntesis de los mensajes económicos más relevantes del último mes y algunas de las expectativas que tenemos para los próximos meses, especialmente en la última parte de la presentación, donde hablaremos de nuestra más reciente actualización de proyecciones económicas. Para empezar entonces con el contexto internacional, lo primero es mencionar que esta semana el FMI publicó su actualización de perspectivas económicas, en donde revisó a la baja su estimación de crecimiento económico global para este año de 3,1% a 3%. Este ajuste estuvo explicado por las afectaciones que ha tenido el conflicto en Medio Oriente, especialmente en esa región y sobre el comercio internacional. No obstante, el FMI destaca en esta oportunidad que parte de estos efectos negativos se estarían contrarrestando con el momentum favorable que tiene la inversión y la demanda en tecnología. Además, el FMI destaca que el impacto del conflicto varía claramente por regiones. Por ejemplo, en países exportadores de energía, esto se habría más bien beneficiado de los precios altos del crudo, mientras que las regiones importadoras estarían presentando mayores presiones inflacionarias. Además, el FMI destaca que si bien los riesgos persisten a la baja sobre el crecimiento, estos han mejorado de alguna manera relativamente a la actualización de proyecciones de abril. Entre los riesgos a la baja, ellos consideran la posibilidad de una reactivación del conflicto en Medio Oriente, que sigue representando un riesgo importante y que podría ampliar esa volatilidad en los precios de las materias primas. Por otro lado, en cuanto a los riesgos al alza en el crecimiento, estos más bien estarían asociados a una posible normalización en los mercados energéticos y también a una inversión en tecnología superior a la esperada, ya entrando al crecimiento por regiones y por las economías más relevantes para la economía de Estados Unidos. De acuerdo con el FMI, este año esta crecería un 2,3%. Esto es mantener la previsión frente a la actualización de abril, y estaría explicado por un auge en la inversión en tecnología. Mientras tanto, para China, el crecimiento se revisó al alza en 0,2 puntos porcentuales, esto reflejando un primer trimestre que sorprendió al alza y una economía que se ha visto volcada al sector externo y que se ha visto además beneficiada por esta demanda de tecnología. En cambio, para la zona euro y para Japón, estas seguirán experimentando un crecimiento débil este año debido a las necesidades que tienen para importar energía, y a su vez la baja confianza de los hogares en la zona euro mantiene una expectativa de crecimiento bajo para los próximos años. Con todo lo anterior, los bancos centrales este 2026 verán presiones inflacionarias que los obligarán a brindar un menor soporte a sus economías, ya que el conflicto en Medio Oriente ha presionado al alza el precio de las materias primas y sigue siendo pues un riesgo en el horizonte. Así, entonces, pasando al siguiente slide, hablemos entonces del conflicto en Medio Oriente, su evolución más reciente y las implicaciones en los activos. Lo primero es que a mediados de junio tuvimos la noticia de una firma de un memorando de paz entre Estados Unidos e Irán, que permitió una reducción en la prima de riesgo geopolítico al tiempo en el que aumentó el tránsito de buques a través del estrecho de Hormuz, aunque es importante mencionar, como lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, que este tránsito de buques aún se mantiene por debajo de aquellos niveles previos al conflicto. Y esto, pues al final, esta firma del memorando de paz se traduce en una caída de cercana al 12% en el precio del Brent desde que se anunció este memorando. Este memorando, resaltamos, incluía la reapertura del estrecho de Hormuz, el cese al fuego de las partes, el desbloqueo de los puertos iraníes y la discusión del programa nuclear de Irán durante los 2 meses siguientes a la firma del memorando. No obstante, destacamos que este tiene algunos puntos que implicaban un riesgo y que anticipaban una paz frágil. Por un lado, el memorando no incluía a Israel, y por el otro lado, la discusión central del conflicto, era el programa nuclear de Irán, pues se dejaba a discusión durante los 60 días posteriores a la firma del memorando.
estos riesgos terminan materializándose con ataques que hemos observado de Israel al Líbano y hace algunos días con la declaración del mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien manifiesta que este acuerdo provisional pues habría terminado y que era probable que Estados Unidos lanzara nuevos ataques a el país en Oriente Medio después de que Irán también atacara bases estadounidenses, todo esto mostrando pues como lo mencionaba una paz frágil en medio de este memorando provisional y que anticipa o deja la inquietud sobre cómo se convertiría este memorando en un acuerdo de paz permanente, por lo que la incertidumbre aún en el frente del conflicto en Medio Oriente se mantiene elevada y esto también se ha visto reflejado con una corrección reciente en los precios del crudo que han subido cerca de $4 por barril en los últimos días, tocando un techo de $80 por barril el miércoles de esta semana. No obstante, a pesar pues de lo anterior, el mercado sigue descontando que si bien estos ataques se realizaron, no llevarán a un ataque de gran escala, por lo que estaremos pues atentos a la evolución de este conflicto y que tanto puede perdurar esa paz o esa fragilidad en el acuerdo que se logró. Ahora bien, pues anticipamos que en adelante el mercado de crudo seguirá siendo estrecho, esto incluso, pues como lo mencionaba con la firma de este memorando de paz, ya que no solo existen presiones de oferta, dada la fragilidad al fuego y una recuperación gradual en el tránsito de mercancías a través del estrecho, sino que además existen algunas presiones de demanda asociados a lo que sería la recomposición de los inventarios que se utilizaron durante estos meses y también la recomposición de esas reservas estratégicas de petróleo que también fueron utilizadas durante estos meses. Em, por tanto, si bien la caída en la demanda también ha compensado parcialmente la destrucción de la oferta, el balance, como lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, sigue siendo deficitario para mayo y se proyecta que en adelante siga siendo de esta manera para alcanzar un superávit o un balance solo en el cuarto trimestre de este año, en la medida en que se logre recomponer la oferta y se encuentren alternativas adicionales para transportar el crudo. En esta línea, el mercado de futuros descuenta precios del Brent cercanos a los $80 por barril en lo que resta del año, mientras que consideramos que un escenario más adverso podría incluso llevar los precios del crudo nuevamente a $90 por barril, de modo que la trayectoria de los precios del crudo va a terminar dependiendo de las noticias que tengamos sobre este acuerdo de paz, sobre también lo que tengamos en ajustes de la demanda y sobre todo la normalización del tránsito a través de Hormuz. Dicho esto, este conflicto en Medio Oriente también ha suscitado un ambiente de mayor aversión al riesgo, lo cual, como lo podemos ver en este slide, ha desencadenado en una salida de capitales importantes de economías emergentes que incluso supera el escenario de 2020 y que incluso supera también el escenario histórico, alcanza su nivel más bajo, como lo pueden ver comparado a las líneas grises para este punto del año. Ahora bien, pues es importante aclarar que este resultado está explicado por flujos, por menores flujos hacia Asia emergente, mientras que en Latinoamérica hemos visto alguna resiliencia que destacamos en este escenario. Además, pues contarles que este escenario y algo que hemos tratado en espacios anteriores en esta reunión económica mensual ha generado pues presiones al alza en el precio de las materias primas y por tanto también en la inflación en varias economías del mundo. En particular, y como lo podemos ver ya en el siguiente slide, para Estados Unidos, la inflación medida por el índice PCE, que es además la medida preferida por la Reserva Federal, se aceleró en 0,28 puntos porcentuales en mayo y se ubicó en 4,07%, que esto es su nivel más alto en cerca de 3 años y que además da cuenta de esas presiones, sobre todo en el aumento del precio de la gasolina que se ve reflejado en el rubro de transporte. Em, Además, este resultado, pues destacamos de la inflación PCE, está en línea con lo que vimos hace un mes y les presentamos en este espacio, con la inflación al consumidor, la cual también se aceleró en mayo en 0,44 puntos porcentuales hasta alcanzar el 4,25%.
Para junio, entonces, dada la corrección que han presentado recientemente los precios del crudo, anticipamos una ligera desaceleración en la inflación que refleje aquella corrección que, como lo vimos, ya observamos en ese mercado, en línea con lo que también hemos visto en otras economías, en particular para la zona euro. En la zona euro, entonces, tuvimos una inflación que se desaceleró en 0,4 puntos porcentuales hasta ubicarse en 2,8% en junio, lo que refleja en gran medida pues menores presiones en el componente de energía, como lo pueden ver en el gráfico de la derecha. Este componente registra una caída mensual, esa línea negra, al tiempo en el que las mayores presiones se originan más bien en el componente de servicios. Con esto, si bien la inflación de la zona euro se desacelera en junio, aún permanece muy alejada de esa meta del Banco Central, que es del 2%, y en esa línea pues esperamos que el Banco Central Europeo actúe con cautela, como lo veremos más adelante. Em, con este escenario y como lo mencionaba anteriormente, entonces es importante ver la reacción de los mercados y ver la reacción de las decisiones de política monetaria que se tomaron en el último mes. Por un lado, tenemos a la Reserva Federal que decide mantener su tasa de interés inalterada en la reunión de junio, por lo tanto permanece en el rango de 3,50 a 3,75%, y esta decisión, además resaltamos, es la primera que se alcanza por unanimidad en el último año y da cuenta entonces de esa postura prudente de la Reserva Federal frente a un contexto de mayor incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente y un contexto o un escenario con mayores presiones inflacionarias. Además, destacamos que en junio, en esta oportunidad, la Reserva Federal publica la actualización de proyecciones económicas y su senda esperada de política monetaria. En particular, tenemos que se revisó a la baja la perspectiva de crecimiento para este 2026, año en el que el comité espera la economía registre una expansión de 2,2% por debajo de una estimación previa de 2,4%. En cuanto al desempleo, el comité revisó a la baja también su expectativa de tasa de desempleo, con lo cual esta promediaría un 4,3% este año. Ahora, en materia de precios, el comité anticipa que la inflación PCE cerraría el año en 3,6%, lo que implica una revisión al alza sustancial frente al escenario de marzo de 0,9 puntos porcentuales, lo que incorporaría el aumento en el costo de la energía y pues las presiones que se han suscitado a través de este en algunos de otros rubros. Ahora bien, en cuanto a la senda de política monetaria, ya como lo pueden ver entonces en el gráfico, perdón, en el slide anterior, en el gráfico de la derecha, la mediana de respuestas prevé un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés de la Reserva Federal durante este 2026, un recorte en vez de 25 puntos básicos para 2027 y otro recorte adicional de esa misma magnitud para 2028. Teniendo en cuenta esto, también queremos resaltar que esta decisión, nuestra reunión de la Reserva Federal, fue la primera en la que preside Kevin Rush, además nos muestra un cambio importante en el tono del discurso y también en la extensión del comunicado y de la rueda de prensa frente a la presidencia pues, de Powell en la Reserva Federal. En concreto, entonces, en esta reunión, el comité adopta una declaración de política monetaria mucho más breve y simple, que se centra entonces exclusivamente en los hechos, y además el comité, resaltamos, señaló que no entregaría mensajes anticipados sobre la trayectoria futura de las tasas de interés, lo cual conocemos como forward guidance, y esto abre entonces un nuevo capítulo para la Reserva Federal bajo el mandato de Kevin Rush. Además, este presidente pues también anuncia que había nombrado un grupo de trabajo que evaluaría la política monetaria en 5 áreas, esto con el objetivo de reformar las principales operaciones de la Reserva Federal. Estas 5 áreas o entre ellas destacamos se encuentran las comunicaciones que le realiza la Fed y también los marcos de inflación de la Reserva Federal.
Con esto entonces el mercado sigue debatiéndose ante la posibilidad de un incremento de tasas de interés de 25 puntos básicos en lo que resta del año, o si bien la Reserva Federal mantendrá la tasa en los niveles actuales en los próximos meses, ya como lo podemos ver entonces en el siguiente slide, donde después del conflicto se marca pues de manera importante esa diferencia y cómo se transforman las expectativas a una política monetaria mucho más restrictiva tras el conflicto frente a un escenario previo en el que incluso el mercado estaba esperando que la Reserva Federal pudiera recortar su tasa de interés. En cuanto entonces al Banco Central Europeo, también como ya lo mencionamos anteriormente, de su escenario de inflación ha llevado a que el Banco Central Europeo actúe de manera prudente y de manera en la que logre llevar la inflación hacia la meta del 2%. Por esto, en la reunión de junio, el Banco Central Europeo anuncia un incremento de su tasa de interés en 25 puntos básicos para llevarla a 2,25%, un nivel que no se observaba desde abril del año pasado. En este contexto, también la entidad reitera su compromiso por llevar la inflación hacia el objetivo del 2% y revisó sus proyecciones de inflación a 3% para este 2026 y a 2,3% para el 2027. Dicho esto, el mercado, y como lo pueden ver en el gráfico de la derecha, todavía descuenta con alguna probabilidad que el Banco Central aumentaría su tasa de interés en una oportunidad más este año. No obstante, nosotros consideramos que el Banco Central Europeo deberá actuar con cautela, pues los riesgos a la baja sobre la actividad económica continúan vigentes, así pues como lo mencionamos al principio de esta presentación, en donde incluso el FMI revisa a la baja sus expectativas de crecimiento para la zona euro este año. De igual manera, destacamos que otras economías avanzadas han tomado medidas para afrontar las presiones inflacionarias en materia de política monetaria. Por un lado, pues ahí tuvimos a Japón en junio también, que decidió aumentar su tasa de interés en 25 puntos básicos hasta llevarla a un 1%, lo cual implica su nivel más alto desde 1995. Los miembros del Banco de Japón entonces también reafirmaron su compromiso por llevar la inflación a esa meta del 2%, lo que implicaría que el banco podría aumentar su tasa de interés nuevamente en 6 meses para llevarla a 1,25%. Mientras tanto, Australia y Reino Unido mantenieron su tasa de interés estable, pues en este contexto de elevada incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente. Y con este escenario es entonces para terminar esta sección relevante hablar de la reacción de los mercados que tuvieron ante estas decisiones de política monetaria y sobre todo al cambio en la comunicación de la Reserva Federal con la llegada de Kevin Rush. Para esto quisiéramos destacar entonces un análisis sobre la percepción que tuvo el mercado de esta última reunión. En el lado entonces de la izquierda les presentamos un gráfico de sorpresas de política monetaria, el cual mide cuánto cambió la percepción del mercado sobre las tasas de interés después de la reunión de la Reserva Federal. En la línea gris, pues esta muestra cuál sería el efecto de la rueda de prensa, mientras que la línea amarilla denotaría el efecto del comunicado y la línea negra combinaría entonces el impacto total de la reunión. De modo que si vemos este gráfico, valores positivos indicarían una sorpresa más hawkish de lo esperado, mientras que valores negativos indicarían una sorpresa más dovish de lo previsto. Con esto, es entonces importante destacar y ver la lectura que tuvo el mercado para esta reunión de junio, en donde tuvimos una sorpresa hawkish bastante relevante, incluso como lo pueden ver en el gráfico, apunta a que sería la sorpresa hawkish más grande desde que se tienen registros, o pues desde que se construyó esta serie de sorpresas de política monetaria. Y es que el mercado había interpretado que la llegada de Kevin Rush quizás podía llevar a esta tendencia de incentivar unos mayores recortes de la tasa de interés, ya que en un inicio la intención del nombramiento de Rush por Donald Trump era precisamente pues llevar a una persona que incentivara este recorte de tasas de interés en línea con la postura del presidente de Estados Unidos. No obstante, ya con el comunicado y con la rueda de prensa, pues tuvimos a una Reserva Federal
Federal que mostró un tono mucho más hawkish, buscando que pues la inflación retorne a su meta del 2%. Dado lo anterior y dado que ahora entonces se anticipa una política monetaria restrictiva más importante, esto se traslada también a la curva de tesoros, donde vimos una valorización en el último mes que incorpora tanto este escenario de tasas de interés, tanto como esta sorpresa también que vimos en la última reunión de junio, como la incertidumbre respecto al conflicto en Medio Oriente. En línea también con esta respuesta, con la incertidumbre y con las expectativas de tasas de interés, el dólar a nivel global pues se ha fortalecido. Aquí como ya lo podemos observar en esta diapositiva, esta fortaleza relativa del dólar a nivel global implica un índice de XY que ya se ubica en los 100 puntos y que además pues se traduce en una depreciación de monedas tanto avanzadas como emergentes. Aún así pues destacamos que el peso colombiano se ha comportado pues en contravía de este escenario global y se ha apreciado incluso con fuerza desde que inició el conflicto en Medio Oriente, siendo pues esta la excepción frente a sus pares. Esta apreciación entonces nosotros encontramos que ha estado explicada principalmente por factores locales, en donde ha incidido el cambio de gobierno, la caída en la prima de riesgo y también el ciclo favorable de tasas de interés en Colombia, ya que pues como lo veremos más adelante, el Banco de la República aumentó su tasa de interés hasta el 12% en junio y esto lleva entonces a que tengamos una tasa de interés solo por debajo de la tasa de política monetaria de Brasil si nos comparamos frente a nuestros pares regionales. A su vez, pues también desde la primera vuelta presidencial, el peso colombiano se ha apreciado con fuerza, cerca de 400 pesos, en la medida en que pues hay un mayor optimismo frente a este cambio de gobierno y frente a la expectativa de una mayor disciplina fiscal en los próximos 4 años y también un incentivo hacia la inversión extranjera, hacia la inversión privada. Además, hemos visto pues flujos de venta importantes por parte del sector real, especialmente en los últimos días y también en algunas semanas, algunas jornadas anteriores, flujos de venta por parte de inversionistas extranjeros. Esto además, pues destacamos este optimismo ha generado una distancia relativamente importante del peso colombiano frente a su valor justo y es que como lo pueden ver en el gráfico que está en la derecha, si nos comportáramos como nuestros pares, el tipo de cambio debería estar negociándose alrededor de los 3.700 pesos, es decir, si incorporáramos ese escenario adverso en el contexto externo con un dólar a nivel global mucho más fuerte y con esa pues depreciación que también han visto nuestros pares regionales. Por tanto, la trayectoria del peso colombiano al final pues va a depender de esa materialización de los mensajes de ajuste fiscal que son necesarios en la próxima administración y también pues de la credibilidad que tenga el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella en un contexto en el que además pues tendrá desafíos en torno a la gobernabilidad con una oposición pues relativamente importante dentro del Congreso. Con esto entonces le doy paso a Héctor para hablar ahora pues del contexto local y también pues hacer referencia a nuestra más reciente actualización de proyecciones económicas que publicamos hace un par de semanas. Muchas gracias. Así es, Mari, y buenos días a todos. Tal como lo comentaba aquí mi compañera, la idea es recordarles que justamente hace 15 días publicamos nuestra actualización de proyecciones económicas que comprende una gran batería de variables, tanto de orden internacional, pero sobre todo local, en donde pueden revisar diferentes variables, no solamente macros, inclusive también diferentes variables en lo que tiene que comprende también cartera, que es bastante relevante. Y unido a esto, pues vale la pena, ya pasados 15 días, no solamente de la actualización de proyecciones que realizamos, sino también algunas semanas después de que se resolviera el panorama electoral en el país, pues luce bastante relevante qué ha cambiado en el contexto local. Ya vimos lo que ha pasado en el contexto internacional y luce bastante interesante ver qué ha sucedido con diferentes variables. Para eso, pues vale la pena mencionar desde un inicio que, si me permiten un momento. Desde que realizamos esta actualización de proyecciones,
pues estamos, o más bien consideramos que la economía colombiana transita en un escenario de una estabilización macroeconómica. Esta estabilización macroeconómica pues está supeditada a varios desafíos que enfrenta nuestra economía en torno a tres principales grupos. El primero en torno a crecimiento económico, el segundo sobre esa persistencia de la inflación, las presiones inflacionarias que han estado muy presentes en los últimos trimestres, en los últimos años, inclusive que nos han pues permitido estar más bien por fuera de ese rango meta del Banco de la República. Y tercero, pues está todo el deterioro fiscal que es bastante significativo y que estamos en un punto muy álgido en donde es necesario tomar las decisiones respectivas para comenzar a corregirlo idealmente de manera gradual, por no decir de pronto una manera un poco más agresiva. Pues en esa línea yo creo que vale la pena comenzar a revisar qué es lo que ha sucedido en cuanto a actividad económica, y es que si bien como pueden ver allí en pantalla este mapa de calor referencia cómo se han comportado con esas tonalidades los principales indicadores líderes en Colombia para diferentes sectores que nos permiten identificar cómo se está moviendo el ciclo económico en el país. Como pueden ver, pues es claro que al menos en los últimos meses vemos unas tonalidades un poco más verdes, lo cual refiere a un buen comportamiento que se ha reflejado en la mayoría de indicadores económicos. Sin embargo, pues no luce del todo optimista, pese a que sí hemos tenido una evolución en algunos sectores claves. Hablo en lo particular con la actividad comercial, el mercado laboral, que es innegable lo que ha sucedido y los mínimos que hemos alcanzado en los últimos meses, también en lo que respecta a las exportaciones, a las importaciones, y como ven al final de esa tabla en lo que respecta a cartera, que pues tiene un desempeño bastante favorable. Sin embargo, en esa vía también tenemos que hablar que hemos visto de pronto ciertas fragilidades en la actividad económica, lo cual identificamos ya desde hace algún tiempo, y por eso creemos que podríamos ver en este año un crecimiento menos de lo que habíamos esperado de pronto en algún otro momento. De hecho, actualmente tenemos previsto un crecimiento del 2,6% para el 2026 de la economía colombiana, lo cual pues sí es un recorte de pronto frente a otras revisiones que teníamos, y esto va muy de la mano en lo que hemos visto en sectores muy en específicos. Hablo, por ejemplo, de lo que ha sucedido con construcción, que pues teniendo en cuenta la construcción tanto por el lado de edificaciones, pero también por el lado de infraestructura y todo lo que es obras civiles, pues hemos visto cierta debilidad, y lamentablemente no hemos visto de pronto el repunte que hemos esperado ya desde hace varios trimestres atrás. Esta fragilidad en este sector, también en el de la minería, que está muy ligado a lo que sucedió especialmente con el sector petrolero y con el carbón, lo cual ha dejado que los réditos, al menos que se traen a partir de estos sectores, sean menos, y su aporte en cuanto a ingresos, inclusive también a la nación, sean cada vez menos, pues han dejado que el crecimiento también se vea afectado. Y de pronto la industria colombiana, si bien ha tenido un crecimiento muy apalancado de lo que se ha observado por el lado del consumo y por supuesto del comercio, que ha sido clave para el crecimiento económico de los últimos años, pues lamentablemente no hemos visto el dinamismo un poco más alto. Como veremos más adelante, en el último registro tuvo tan solo un crecimiento del 2%, y pues esto nos deja también grandes retos que, si lo pensamos desde cierto punto de vista, todo está ligado a lo que comprende como cambiar esas fuentes que motivan el crecimiento económico, menos ligadas al consumo, al gasto público, que también ha sido crucial para este desempeño, pero también deberíamos movernos idealmente en estos próximos años hacia la inversión, que ha sido un rubro que lamentablemente ha estado un poco más atrasado, ha tenido un crecimiento menos dinámico que otros rubros, pero definitivamente es lo que necesitamos incentivar, y es ahí donde encontramos esos encadenamientos, principalmente con la construcción, con la industria, que podrían afianzar un crecimiento mucho más relevante, no solamente en el corto, sino también en el mediano y largo plazo. Bien, partiendo de esta premisa, pues en abril
tuvimos lo que fue el crecimiento económico del 3.3% según los datos del ICE del DANE, que si bien es un repunte, de hecho, junto con marzo, comprenden dos crecimientos por encima del 3% y que muestran de pronto una dinámica un poco más favorable frente a lo que fue el inicio del año, que de hecho, como pueden ver en la gráfica de la parte izquierda, pues los crecimientos fueron inclusive menores al 2% desde diciembre del 2025. Sin embargo, esta buena dinámica, pues digamos que ha sopesado un poco lo que vimos a inicio de año. ¿Qué ha explicado principalmente este comportamiento en estos primeros 4 meses del año, pero sobre todo concentrando la atención en abril? Pues vimos que todo el rubro de actividades terciarias que comprende los servicios, pues fue bastante dinámico, 4.6% de crecimiento, lo cual está explicado principalmente por el desempeño de la rama de administración pública y recreación, que están en un conjunto bajo esta actualización mensual y aportaron de ese crecimiento de ese 3.3% cerca de 1.9% a ese crecimiento, es decir, un poco más de la mitad, cerca de la mitad está por esta vía. No siendo la única, pues también aportaron en este mismo, en estas actividades, pues todo lo que fueron actividades inmobiliarias, actividades financieras y actividades profesionales. Ahí lo vemos también en la gráfica de la parte derecha, esos aportes un poco más menores de estos últimos sectores. Por el contrario, que tenemos de pronto un dinamismo no tan alto como el de las actividades terciarias, pero sí al menos saliendo de esa zona de terreno contractivo para las actividades secundarias, que comprende los sectores de construcción y manufactura. Como vemos ahí, tuvo un crecimiento del 1.8%, lo cual es muy positivo. Y pues creemos esto está sobre todo vinculado al desempeño de la industria en los últimos meses, que como mencionaba hace algunos segundos, pues está respondiendo a lo que ha sucedido principalmente en cuanto al consumo al interior del país y al comercio en general. Segundo, pues construcción, sabemos que no está en un buen momento, por el contrario, puede que esté restando vía el menor desempeño de las, inclusive contracción de las actividades en la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y también el menor dinamismo que hay en el segmento de infraestructura y obras civiles. Por el contrario, en actividades primarias vemos pues que se concentra en terreno contractivo, un -2.4%, lo cual está explicado por un mes que estuvo afectado principalmente desde el agro por el menor desempeño y contribución de lo que es el cultivo del café. De hecho, veníamos hace algunos meses de una menor cosecha, esto muy ligado al ciclo del café, pero también a los precios internacionales que en su momento pues estaban un poco descendiendo. Por el otro lado, en minería también tenemos un aporte negativo. Esto está muy vinculado al desempeño del sector petrolero en el país, que ya hemos mencionado, pues en los últimos meses no ha sido el más favorable. Y de hecho, pues sí, en los últimos trimestres también. Y segundo, también lo que comprende el carbón. Probablemente lo que esté sopesando y ayudando un poco al interior de lo que es el sector de minería podría ser el oro, que como veremos un poco más adelante, pues ha tenido, de hecho, pues se ha exportado de manera relevante y eso ha ayudado a la canasta no tradicional dentro de este tema. Entonces, pues sí, definitivamente el precio internacional del oro también ha ayudado a que se vea un poco más dinámico este segmento del oro. De pronto ya entrando un poco más en temas sectoriales y completando un poco la idea que ya veníamos mencionando hace algunos momentos, pues tanto la manufactura como el comercio minorista pues tuvieron un desempeño positivo en abril. Ahí vemos que tuvieron un crecimiento la manufactura o industria del 2% en abril, mientras que el comercio minorista tuvo cerca de un crecimiento del 15%. Este es el dato más alto de los últimos 9 meses, lo cual está muy explicado por todo lo que está sucediendo en ambos sentidos, tanto en el segmento industrial como de comercio, con los bienes durables. Y es que realmente el consumo al interior de la economía de bienes durables ha sido bastante relevante y uno de esos sectores claves ha sido el de vehículos, que con la gráfica a la parte derecha
quiero justamente argumentar en esa vía y es que hemos visto que tanto las ventas de vehículos como de motocicletas ha sido totalmente dinámico, no solamente en este primer semestre del año, sino inclusive desde el año pasado ya hemos visto cómo vemos mes a mes mayores matrículas y ventas de vehículos y esto efectivamente pues se ha transmitido pues en que el comercio se reactive pues vía este segmento automotriz. Entonces no solamente la venta de vehículos sino también de repuestos, de accesorios y pues esto se ha reflejado efectivamente en las cifras y de hecho es tanto que ha dinamizado de pronto ese sector que es un poco más pequeño de lo que fue en algún momento de lo que es el ensamblaje y producción de repuestos en el país, sobre todo ensamblajes de motocicletas en algunas regiones, lo que ha también motivado a que tengamos ese incremento en la producción manufacturera. Entonces, bueno, aquí vemos un sector bastante dinámico que de hecho vale la pena de pronto como una nota dentro de este desempeño es que gran parte comprende también la venta de vehículos híbridos y eléctricos. De hecho, hasta en lo que fue el primer semestre del 2026, cerca del 44% de los vehículos matriculados en el país fueron de esta tecnología. Esto pues es una profundización bastante importante, es decir, 4 de cada 10 vehículos en el país tienen esta tecnología y sorprende porque viene de pronto una dinámica cuando el año pasado era 3 de cada 10, era cerca del 35%. Entonces, esto quiere decir justamente la incorporación o cómo ha sido esa absorción de este tipo de tecnologías cada vez un poco mayor dentro del mercado y de nuestro país. No siendo los únicos, pues el segmento de vehículos, los únicos bienes durables que allí pues tuvieron una reactivación importante, también tenemos todo el tema de electrodomésticos, también de todo lo que significa o también se compra por el lado de aseo del hogar, aseo personal, estos productos, también todo el tema de equipos informáticos, de lo que comprende equipos de sonido, telefonía, todo esto ha ayudado también a tener este dinamismo al interior de este segmento. De pronto ya dentro de lo que es la industria propiamente hemos visto otros campos en cuanto a lo que se refiere a la producción de farmacéuticos, de químicos, de muebles, de prendas de vestir, que también ha colaborado a que veamos ese comportamiento sobre pues un crecimiento positivo del 2% en lo que fue abril y de hecho pues se me olvidaba mencionarlo también, ambos estuvieron favorecidos por lo que fue el aporte de todo ese segmento o rubro de libros. Recordemos que tuvimos al final de abril lo que fue la Feria Internacional del Libro en Bogotá, lo cual siempre ayuda a este segmento y sobre todo al desempeño de estos sectores en ese mes. Cambiando un poco de tema, tenemos el mercado laboral, que, bueno, no sobra decir que estamos presentando cada vez cifras mucho más favorables. De hecho, en mayo nuevamente encontramos el mes histórico desde que se tienen cifras desde 2001, el registro más bajo y pues efectivamente está explicado por una mayor contratación de empleo en el país. Y pues si revisamos las cifras desestacionalizadas que corresponde un poco a la gráfica de la parte izquierda, pues efectivamente, en mayo alcanzamos el 8,1% de desempleo, lo cual es no solamente la cifra más baja del año, sino también la más de las más bajas frente a lo que hemos observado en un rango de tiempo determinado. Y vemos el promedio de 2014 a 2019 bastante bajo. Este último dato, e inclusive frente a lo que fue el 2025, que ya veníamos con una trayectoria de unas tasas de desempleo un poco más bajas. Pero bueno, ¿qué está explicando realmente este desempeño en el mercado laboral? Como vemos en la gráfica, en la parte derecha, si intentamos desagregar esas principales actividades de lo que pueden explicar como esa incorporación de nuevos ocupados por sectores, vemos allí que tenemos el agropecuario, que son las áreas negras, de pronto pues no tienen un área mucho más importante en los últimos meses. Tenemos actividades secundarias, que es la naranja, de pronto ahí vemos un aporte un poco más pronunciado en algunos meses, inclusive en mayo ahí tuvimos un aporte bastante importante. Servicios, que es el área gris y de hecho es uno de los mayores aportantes de ocupados en los últimos meses. Ahí vemos pues al menos en esta ventana de tiempo que el gris predomina en la mayoría de meses, pero también tenemos todo el segmento del sector público, que es el punto
punto en donde quiero profundizar, el segmento público de salud y educación, que progresivamente pues no solamente aporta en la gran mayoría de los últimos meses un número significativo de ocupados, sino que cada vez como que pareciera que en lo corrido este año ha ganado participación. De hecho, vale la pena mencionar que en mayo aportó cerca de la mitad de los ocupados, es decir, que toda esa contratación que hemos visto en empleo, casi que la mitad se ha concentrado en sector público, salud y educación. Por supuesto, esto, si bien es bueno haber o estar presentando esta dinámica de desempleo en el país, nos deja la preocupación de cuál sería el porvenir, porque definitivamente bajo los mensajes que ya ha entregado el nuevo gobierno, pues nos deja la idea de que podría verse afectado un poco al menos este desempeño en cuanto a la contratación del sector público y posiblemente pues veamos un menor aporte o contracción más bien en lo que se refiere a ocupados, y esto podría afectar por supuesto en el corto y mediano plazo posiblemente la tasa de desempleo. Ahora pasemos en lo que respecta a sector externo, y es que, como lo mencionaba en algún momento, pues ha presentado una dinámica bastante buena. De hecho, en mayo tuvimos un crecimiento del 19,2%, un crecimiento bastante relevante que un poco salta y rebota frente al desempeño un poco más bajo, inclusive contracciones que tuvimos en 2025, y que nos deja que en lo corrido del año, en los primeros 5 meses, tengamos un crecimiento acumulado del 15,4%. Ahora bien, ¿esto cómo está explicado? Pues si bien hemos visto un desempeño favorable en esa canasta tradicional, recordando que comprende el petróleo, que por supuesto los precios internacionales han favorecido a que el rédito por las exportaciones sea un poco mayor. El café, en cambio, pues tenemos un comportamiento negativo. Ahí vemos justamente en la gráfica de la parte izquierda la línea negra, cómo se ha movido en terreno negativo y se mantiene ahí aún. Pero por el contrario, tenemos la canasta no tradicional, donde además de flores, de pronto de otros productos que están favoreciendo esta dinámica, pues vale la pena mencionar el oro. El oro pues ha tenido una dinámica mucho más relevante y lo vemos con un crecimiento bastante importante, casi exponencial desde finales del año 2025, y en lo que fue el primer trimestre pues vemos un aporte con crecimientos que superaron el 100%. Hoy en día pues en la última lectura, abril, lo tenemos con un crecimiento que oscila sobre el 70%. Si bien estas exportaciones y su última lectura que la tenemos a mayo, pues por el contrario, lo que respecta a importaciones, la última lectura que tenemos es abril. Allí el crecimiento también ha sido muy importante. Recordemos que esto está muy de la mano de lo que ha sido el desempeño del consumo. Entonces, en la medida que eh, en los últimos años hemos tenido un consumo bastante dinámico, y sobre todo bajo, como ya nos explicaba Mari, en la medida que hemos tenido una tasa de cambio más baja, pues sí se ha incentivado el consumo de bienes externos, y eso por supuesto se ha reflejado aquí en las cifras. Vemos que en abril tuvimos un crecimiento del 15,8%, y en lo corrido del año ya del 11%. ¿En qué se concentra principalmente este crecimiento? El consumo definitivamente, y sobre todo esos bienes durables, ya lo mencionaba con el tema de vehículos, pues concentra gran parte de estas importaciones, con un crecimiento del 30%, 32% en el año corrido. Y no siendo menos, también hemos visto un buen desempeño en cuanto a otros segmentos. En cuanto a materias primas, también un aumento del 9,4%, y bienes de capital, que esto está muy ligado a lo que podría llamarse, ojalá en un futuro, y se materialice como inversión, y se observe sobre todo en un dinamismo mayor de esos sectores que son muy intensivos en capital. Pues vemos que la importación de bienes de capital sí ha aumentado 13,4% en abril, y en el año corrido cerca de un 14%, lo cual es una buena noticia. Esto nos deja pues una balanza comercial por el momento todavía muy deficitaria. Ahí vemos que está pues en un punto muy crítico, esto sobre todo por el desempeño más favorable de las importaciones que hemos visto en lo corrido del año. Ahora bien,
Dentro de esa amalgama de temas que teníamos, mencionamos que el primero está muy concentrado en cuanto al crecimiento, ¿cierto? Sin embargo, el segundo ahora lo vamos a tocar y es todo el tema de esa persistencia inflacionaria que hemos tenido en el país y de la política monetaria que, por supuesto, ejerce un actuar muy necesario para poder no solamente atajar cómo está creciendo la inflación, las expectativas propiamente que se están manejando al interior del país. Y bueno, lo cierto es que en la reciente publicación de la inflación a mayo, pues tuvimos, en junio, perdón, tuvimos una aceleración que nos llevó hasta a tener una inflación anual del 6,14%. Es el registro más alto desde julio del 2024. Cuando vemos un poco en detalle qué es lo que está sucediendo, pues vemos que si desagregamos ese comportamiento de junio en la gráfica de la parte izquierda, pues vemos que el crecimiento mensual que fue el 0,39%, pues 0,17% estuvo explicado por todo el tema de servicios. Y recordemos que este segmento está muy perjudicado por toda la indexación que de por sí trae por debajo en cuanto al salario mínimo que tuvimos a inicios de año y también a toda la inercia inflacionaria que venimos, por supuesto, de años anteriores. Esto nos deja que servicios como el transporte, el arriendo, que servicios de pronto ligados a la copropiedad, pues tengan un crecimiento bastante relevante y un aporte en la inflación, no solamente en los primeros meses del año, que es cuando se ajusta el salario mínimo, no, también a lo largo del año, en la medida que se renuevan, por ejemplo, los contratos de compra, de arriendo, perdón, en el país. Entonces, en la medida que se va materializando progresivamente y que también son sectores que pueden estar un poco más ligados o intensivos en mano de obra, pues vemos esos ajustes progresivos a lo largo del año. De pronto el aporte se ve menos, pero igual bastante relevante en otros segmentos. Vemos allí el tema de alimentos que tuvo un aporte del 0,1%. Eso muy ligado al desempeño de algunos bienes perecederos. Hablo, por ejemplo, de la papa, la cebolla y las frutas que aportaron a esto. En cambio, el grupo de alimentos procesados pues tuvo un crecimiento de pronto menos dinámico que esto. Hablo, por ejemplo, de la carne que sigue teniendo un crecimiento anual importante. También vemos allí la leche y el arroz. Cambiando ahora en cuanto al grupo de regulados, pues también vimos un aporte positivo. Esto está explicado por todo lo que es o lo que comprende el rubro de servicios públicos. Hablo de agua, de recolección de basuras, de energía y de gas, que tuvieron un aporte respectivo, y también el de combustibles, que si bien los aumentos los vimos principalmente a inicios de año, perdón, después de febrero, perdón, ahí tuvimos de todas maneras pues una persistencia de este aumento de los combustibles en el país que sigue aportando mensualmente, allí lo vemos en el segmento de regulados. Y finalmente el de bienes, si bien el aporte es mucho menor y como lo vemos también complementando un poco con la gráfica derecha, pues es el que tiene la variación anual menor dentro de todos estos rubros, pues de 3,3%, pues lo cierto es que sí tuvo un crecimiento un poco más que responde de pronto sí, todo el tema de los bienes, por ejemplo, que se han importado y que se han visto compensados en gran parte también por la reducción o las mejores tasas de cambio. Eso ha ayudado a que todo el tema de bienes pues no se vea tan afectado. Y en segundo lugar, pues también el hecho de los aumentos en la tasa de interés dentro del país pues ayuda un poco a reducir o presentar una inflación un poco más menor en este segmento de bienes que es un poco más proclive a verse afectado. Ya con ello, pues sí tenemos el caso de unas inflaciones que están totalmente fuera de ese rango de tolerancia u objetivo por el Banco de la República, que recordemos está entre el 2 y el 4%. Allí vemos que no solamente es la inflación total, sino todo el rubro, por ejemplo, si quitamos los alimentos o bueno, todo lo que es las inflaciones básicas, sin alimentos y también sin alimentos irregulados, también tenemos unas inflaciones que oscilan sobre el 6%. Y por supuesto, esta ha sido una de las principales preocupaciones
que ha transmitido la Junta Directiva del Banco de la República, y por eso explicaría las decisiones de tasa de interés que veremos a continuación. Ya con ello, pues vale la pena reiterar que esta proyección y el dato que obtuvimos en el último mes va muy en línea con lo que estábamos esperando, y esto nos deja que sigamos observando ese 6,4% de inflación al cierre de este año, otro año más por fuera de este rango de tolerancia. Y ahora sí, entrando pues al tema de tasa de interés de política monetaria, pues vemos allí que, y como ya vimos hace algunos días, el Banco de la República decidió bajo una decisión dividida, subir las tasas de interés al 12%, es decir, un aumento de 75 puntos básicos en el mes. Esto, por supuesto, bajo la preocupación que tiene el emisor en cuanto a las expectativas de inflación, que de hecho, pues ya venimos reiterando, están por fuera de ese rango meta, y que no esperamos sino hasta que sea el próximo año que veamos una convergencia más, no que comencemos a entrar en ese rango. No será posiblemente sino hasta el 2028 que veamos posiblemente que retornemos a ese rango. Aún así, dadas estas expectativas de inflación que tienen los analistas, pues hace que el Banco de la República también tenga que tomar unas decisiones. Desde el inicio del año vimos que ha tomado unas decisiones un poco más rígidas en cuanto a acelerar ese ciclo al alza de las tasas, y vemos que pues ya está sobre el 12%. De hecho, nosotros esperamos que tengamos en esta siguiente reunión una nueva decisión, en esta reunión de julio, una nueva decisión que nos deje unas tasas al 12,75%, y esa sería la tasa terminal con la que lleguemos a fin de año. De hecho, por eso vemos allí el título de Higher for Longer, criollo local, por el hecho de que una vez se llegue a ese 12,75%, estas tasas esperamos se mantengan por cerca de un año, y no será sino hasta el segundo semestre del 2027, cuando ya se tenga una materialización de estos movimientos de la tasa sobre el mercado, y que la inflación muestre señales de desaceleración. No será sino hasta ese momento que el Banco de la República podría considerar descender su tasa de interés. De hecho, esperamos para 2027 un descenso de un 1%, es decir, que llegue al 11,75%. Y bueno, ya para ir cerrando, vale la pena también hablar de ese tercer gran tema, gran desafío que tiene el país, que tiene que ver sobre las finanzas públicas. Y es que sabemos que estamos pues en una situación incómoda, ¿no? En los últimos años se ha deteriorado nuestras finanzas al punto que desde Bancolombia esperamos que tengamos un déficit cercano al 6,5% del PIB, y la deuda total como porcentaje del PIB se acerca al 66%, cifras que son muy altas frente a niveles históricos, pero que muestran un poco la realidad de lo que estamos viendo en cuanto a recaudo, de lo que estamos viendo en cuanto a gasto, y que por supuesto son los grandes desafíos que tiene este nuevo gobierno, que como mencionaba ya resuelta la situación electoral, pues ahora sí esos primeros mensajes y sobre todo esas decisiones que vaya incorporando el nuevo gobierno en los primeros días va a ser bastante relevante, y ya veremos si va a ser muy gradual o no las decisiones que tome en este campo. De hecho, pues un poco atando a lo que veíamos hace un rato en cuanto a activos financieros, pues es que los test también mostraron parte de este rally tras elecciones, e inclusive antes de elecciones ya veíamos que los inversionistas, los analistas veían un poco anticipando cierto comportamiento, y de hecho los test reflejaron tal cual este desempeño. En el último mes vemos ahí la gráfica en la parte izquierda cómo la curva pues se ha moderado, es decir, el rendimiento de los bonos ahora es menor, lo cual es bueno. Y vemos que ha bajado cerca de 79 puntos básicos en promedio. Y de hecho, si tomamos el pico o el punto más alto que registramos a mediados de mayo, ha descendido casi 270 puntos en promedio. Esto pues anticipándose un poco también a lo que era la primera vuelta presidencial, ya con los resultados también de la primera y de la segunda, pues esto se ha movido alrededor de estas tasas, lo cual refiere y un poco como que muestra cómo se han materializado, al menos en este escenario, pues los resultados electorales.
No siendo lo único, pues también, y la gráfica de la derecha nos permite argumentar en línea a esto, es el comportamiento de los CIEs que nos muestra un poco ese riesgo país inherente de cada una de estas economías. Y de hecho, pues como podemos ver allí en pantalla, la línea amarilla que comprende los CIEs para Colombia, pues se ha mantenido muy alta frente a sus pares regionales. De hecho, ahí tomamos como un rango de algunos pares latinoamericanos y también el comportamiento promedio de estos pares latinoamericanos sin incluir a Colombia, por supuesto, que es la línea negra, y vemos cómo sistemáticamente en los últimos años dentro de esta ventana de tiempo hemos estado por encima con un diferencial bastante relevante de varios puntos. Sin embargo, tras la primera vuelta y la segunda vuelta que tuvimos hace algunas semanas, pues hemos visto una corrección bastante relevante y creemos que esto ha ido muy en línea de esos mensajes que ha transmitido el nuevo gobierno y de lo que podría esperarse. También pues es una expectativa para este nuevo gobierno y todas sus decisiones en lo que tiene que ver en materia económica, fiscal y pues también el desempeño monetario del cual ya hemos venido hablando. Así las cosas, pues vemos que nos tratamos de acercar al desempeño regional y de hecho ya estamos a tan solo 20 puntos de llegar a lo que es, por ejemplo, el desempeño de Brasil, que si bien no es el mejor referente latinoamericano, pues sí nos permite ver qué tan lejos o no estamos de lo que es nuestra región. Finalmente, pues, como ya lo venía diciendo, las preocupaciones fiscales en el país nos dejan unos grandes retos que el nuevo gobierno, y de hecho ya como lo ha comunicado el presidente electo, el vicepresidente y el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pues van a tener grandes retos, no solamente en temas de ingresos, sino también revisar el gasto. Es por ello que todos esos mensajes que hemos visto en cuanto a qué es lo que esperan de si retomar o no en algún momento la regla fiscal, en cuanto al ajuste de pronto estructural de los impuestos, a revisar las nóminas o el congelamiento al interior del gobierno, que de hecho en algunos casos han mencionado un ajuste de cerca de 60 billones o que se necesita una reforma tributaria seguramente para comenzar a ajustar un poco las cuentas al interior del país. Todo eso pues es una batería completa de decisiones que seguramente ya comenzaremos a ver que se tomen las decisiones a partir del 7 de agosto, de la cual esperamos cierta gradualidad en la forma en que se vayan materializando, pero bueno, ya veremos en qué medida también el mercado y de hecho también la sociedad va adoptando esto. Sabemos que es un tema un poco ácido el hecho de que algunas ideas que han surgido en cuanto a ajustes de impuestos pues pueden no ser muy adoptadas y además por ese contrapeso que de momento hay político bajo la oposición, que también tiene una aceptación bastante relevante en la sociedad, ¿cierto? Una vez pues conocida las elecciones sabemos que es bastante relevante. Pues creemos que todo el tema social de movilizaciones puede ser un impedimento más allá de ese contrapeso que puede haber, por ejemplo, en el Congreso. Creemos que puede haber también uno en las calles. Por supuesto, es una preocupación, pero allí veremos qué tanto el gobierno pueda manejar estos hilos, cuál va a ser su capital político para lograr sacar estas reformas. Hablo principalmente de la tributaria o fiscal, pero sabemos que hay varias de por medio, lo cual es bastante relevante, inclusive sobre el Estado, lo que tiene que ver sobre el gasto. Entonces ya veremos cómo esto va materializándose sobre las cifras. Y finalmente, pues con esto en mente quería cerrar con esta diapositiva y es que al menos en los últimos meses bajo este cierre del gobierno, pues hemos visto que ha tenido que dados esos límites en las de financiamiento y sobre todo de recursos, de disponibilidades para completar y pues dar alcance a todo el gasto que tiene comprometido vía el presupuesto general de la nación, pues ha hecho que tenga que salir al mercado a poner deuda, es decir, a emitir deuda y a la fecha tenemos que evidentemente tenemos de pronto una sobrecarga sobre la emisión de deuda en el mercado local. De hecho, vemos que el saldo de emisiones totales de TES pues ya se acercan sobre los 780 billones. Esto es un crecimiento del cerca del 20% anual, lo cual explica por qué pues nos estamos endeudando un poco más para responder a esas necesidades que tenemos hoy en día. Y de hecho,
En los últimos meses hemos visto una aceleración que ha estado por cuenta de esa mayor colocación de bonos, de unas subastas, mega subastas inclusive, que han estado en cerca de los 5 y 6 billones, lo cual ha ayudado, por supuesto, a compensar la caja que tiene el gobierno para reaccionar a sus necesidades de gasto. De hecho, ya con la gráfica derecha vemos ahí allí cuál es el saldo en esa cuenta que tiene el gobierno en el Banco de la República para responder a estas necesidades de gasto. Y vemos que si veníamos desde el año pasado con con un saldo o una liquidez bastante baja, pues contrario, en los últimos meses hemos visto un repunte bastante relevante. Y este repunte está muy explicado por esas emisiones de deuda que han estado cerca de los 15 billones mensuales, y de hecho el saldo total, o más bien el cupo que tienen de emisión de test para este año está sobre su límite, ya se ha usado cerca del 80%, lo cual pues es bastante preocupante sabiendo que tenemos aún un segundo semestre por pasar. En esa línea pues veremos el gobierno que de pronto operaciones de manejo van a recurrir bajo esta idea. Ya el nuevo ministro de Hacienda ha dicho que la deuda local no es la única opción y probablemente tengan que recurrir a otras opciones tales como la deuda externa. En ese orden de ideas, pues doy por finalizada la presentación. Eh, ya con esto, pues les agradezco su participación, les agradezco asistir a esta reunión, por supuesto, muy invitados a que nos acompañen en las próximas actualizaciones que tendremos de proyecciones económicas y como ustedes saben, siempre es un área que está disponible para colaborarles y estar a disposición de ustedes. Así que fue un gusto y les deseo un excelente fin de semana y viernes.